Bueno, pues gracias a Dios porque nos permite estar aquí el día de hoy compartiendo su palabra. Y antes de decirte cuál es el tema del día de hoy, me gustaría hacer una encuesta, como dicen, a mano alzada, ¿no? Entonces, y nada más me gustaría que me dijeras, ¿toda manifestación de amor es válida? ¿No? Y me gustaría saber quién está de acuerdo y levante su mano, nada más así. ¿Nadie? ¿Ok? O sea, bueno, pues vamos a ver entonces, ¿no?, que hoy día, por ejemplo, se dice que el amor rompe barreras, ¿no? Que cualquier cosa hecha en el nombre del amor es válida, ¿no? Que el amor incluso puede romper culturas, puede romper cualquier desafío, ¿no? Y hoy día, por ejemplo, la agenda LGTB dice que si dos personas se aman, ¿qué tiene de malo, ¿no?, si Dios es amor, ¿no? Incluso hay quien dice, basados en Romanos 12:10, ¿no?, amados los unos a los otros, gracias, con amor fraternal. Y si la Biblia dice eso y si Dios es amor, pues entonces, ¿por qué tanto alboroto, no? Pero sin embargo, vamos a ver el día de hoy que existen manifestaciones de amor que no necesariamente son sanas. Y me da gusto que nadie haya levantado la mano, ¿no? ¿No? Y si hubiera habido uno, bueno, pues es parte del objetivo de este mensaje, el aclarar y enseñar lo que dice la palabra de Dios, que hay manifestaciones de amor que no son sanas. Y para ello voy a mencionar a modo introductorio algunos versículos, ¿no? Y bueno, ahí está. Por ejemplo, Jesucristo describe la condenación eterna no como falta de amor, ¿no?, sino como amor a las tinieblas. Dice ahí, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que en los postreros tiempos, y posiblemente los estamos viviendo, dice que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural y amadores de los deleites más que de Dios. Otro pasaje, Salmo 62:4, dice, solamente consultan para rogarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Otro, por ejemplo, el amor a la muerte, ¿no? Porque más el que peca contra mí defrauda su alma, todos los que me aborrecen aman la muerte. Y yo tuve el honor de conocer a un hermano en la iglesia en la Ciudad de México, donde yo me congregaba antes, y que él se había convertido al cristianismo y después de 25 años de haberle compartido a su esposa y a sus hijos, pues ellos no habían decidido hacer una decisión por fe en Cristo. Y a pesar de que los invitaba a desayunos, les compartía el evangelio, les regalaba predicaciones, etcétera, libros. Una vez le preguntó a su esposa, oye, nada más quiero que me respondas, ¿por qué has decidido irte al infierno? Quiero entender por qué decidiste irte al infierno, ¿no? Porque ante tantas evidencias sigues amando más la mentira que la verdad, ¿no? Isaías 1:23 dice, tus príncipes y prevaricadores y compañeros y ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, ¿no? Y hoy día vemos que, por ejemplo, que México es uno de los países donde se promueve más el soborno, ¿no? Y hoy vamos a enfocarnos en esta mentira y posiblemente la más común, ¿no? 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspuestos por muchos dolores. Entonces te voy a pedir por favor que abras tu Biblia, porque el mensaje del día de hoy tiene como título el engaño de las riquezas. Ahí está. Y abre tu Biblia en 1 Timoteo capítulo 6, versículo del 6 al 10. Y como vamos a leer la palabra de Dios, yo te pediría que te pongas de pie, por favor, y me acompañes nada más en la lectura con tu vista, por favor. Y dice así. Pero gran ganancia es la piedad,
acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perfección, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspuestos por muchos dolores. ¿Okay? Y vamos a ver y vamos a puntualizar, te puedes sentar, muchas gracias, en qué es la piedad. Son palabras clave que tenemos aquí. ¿Qué es el contentamiento? ¿Qué quiere decir con sustento y abrigo, tentación y lazo y enriquecerse? Y lo que nos lleva el amor al dinero a muchos dolores, ¿no? El mensaje va a estar dividido en, vamos a ver o ejercitar la piedad. Las riquezas son efímeras, vamos a recordarlo. Debemos de cuidar nuestra mente y nuestro corazón. Debemos de compartir lo que tienes y al final llegaremos a conclusiones y aplicaciones a nuestra vida, ¿no? Y para poder entender vamos a ir de lo general a lo particular y vamos a ver un poco del contexto. La carta a Timoteo, ¿no? Fue una carta escrita por el apóstol Pablo a Timoteo. Era un joven pastor de la iglesia de Éfeso y el cual Pablo sabía que su partida estaba próxima y él quería dejarle instrucciones al joven Timoteo acerca de cómo guiar y ministrar una congregación. Y la carta está dividida en 3 bloques principales. No vamos a ver cada uno, obviamente, pero estamos yendo de lo general a lo particular para llegar al versículo que nos corresponde. Instrucciones sobre creencias correctas, ¿no? Y en este capítulo el apóstol Pablo le exhorta a Timoteo a que enseñe la sana doctrina y que no se extravíe y discuta y ponga atención en fábulas que no llevan a nada. Capítulo 2 y 3 da instrucciones para la iglesia, cómo deberían ir incluso las mujeres vestidas, cómo deberían de ser las oraciones. Incluso en Timoteo capítulo 2 dice que exhorto a que todos los hombres hagan rogativas por todos los gobernantes para que podamos vivir en paz y que Dios quiere que todos los hombres lleven al conocimiento de Cristo. El capítulo 4 al 6 da instrucciones acerca de los líderes. Ahí hay un error de ortografía, perdón. Pata, yo creo que estaba pensando en los tacos del Pata, pero bueno. Los líderes, Timoteo, viudas y ancianos. Y da ahí instrucciones claras de si tú anhelas el diaconado, cuáles deberían de ser los requisitos que debe tener una persona que anhele el diaconado, la forma de comportarse de las viudas, por ejemplo, ¿no? Que no anduvieran en chismes, dice ahí. Y ante todo esto, el apóstol Pablo, ¿no? Cuando llegamos al capítulo 6, da una advertencia. Y si tú vas ahí al capítulo 6, versículos, me voy a poner los lentes, porque ya llega una edad en la que empiezo a pagar el kilometraje, dice, versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, subraya la palabra piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman, otra vez, la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y vamos viendo que incluso desde el capítulo 1 él estaba haciendo una advertencia de los falsos líderes y falsos maestros. Líderes y maestros que se visten como ovejas, pero que realmente son lobos, ¿no? Y él dice, este tipo de personas crean nuevas doctrinas ajenas a la verdad bíblica, lo acabamos de leer en el versículo 3. Este tipo de personas crean divisiones en las iglesias, ¿no? Porque dice ahí que se envanecen, deleitan acerca de cuestiones y contiendas y palabras, ¿no?
y pleitos, y cuando veo la palabra pleitos, implica algún tipo de división. Y dice que dan más importancia al dinero que a la piedad, versículo 5, ¿no? Dice, y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, ¿no? Y pues, hermano, yo creo que esto no es nuevo, siempre ha existido desde hace 20 siglos. Y el día de hoy, si hay una doctrina demoníaca que está atacando al evangelio, es la doctrina del evangelio de la prosperidad, ¿no? El evangelio de prosperidad es esta teología que enseña que la bendición financiera y el bienestar físico son siempre la voluntad de Dios para el creyente, que entre más donaciones económicas demos a la causa de Cristo, la bendición será mucho mayor para su pueblo, ¿no? Y esta doctrina realmente es una doctrina de demonios. Si tú vas a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice eso, que en los postreros tiempos, teniendo comezón de oír, crearán doctrinas de demonios, ¿no? Y yo espero que tú no estés siendo engañado por este tipo de doctrinas, ¿no? Pero a veces usamos frases, por ejemplo, como, pues el dinero no es la felicidad, pero ¿cómo ayuda, verdad? ¿No? Y a veces las hacemos incluso como parte de nuestro vocabulario. Y entonces la pregunta debería de hacernos, y que vamos a meditar en ella, es ¿cómo podemos mantenernos alejados del amor y del engaño de las riquezas, tú y yo como creyente, ¿no? Porque lo queramos o no, hay momentos en nuestra vida en la que los afanes, ¿no? ¿Por qué voy a comer? Tengo que pagar una colegiatura de los hijos, ¿no? Ya voy a mitad de quincena y ya nada más el refrigerador veo casi vacío, ¿y qué voy a hacer, no? Bueno, pues vamos a ver entonces ejercitar la piedad, ¿no? Y ahí en tu Biblia, en el versículo 6, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y me voy al 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La pregunta es, primero, ¿qué es la piedad? ¿No? Y la piedad viene del griego eusebia, ¿no? Incluso hay un nombre, creo que aquí nadie se llama Eusebia, y si hay, que levanten la mano, ¿no? Pero viene la palabra eusebia, eusebo, que significa virtud que inspira amor a Dios y a las cosas santas y amor al prójimo, que se manifiesta en actos de amor y compasión, ¿no? Entonces, cuando veas a una persona que se llama Eusebia, ¿no? Dices, bueno, por lo menos ya te tiene que recordar, ¿no? Que es piedad. Y dice aquí, la piedad implica un verdadero esfuerzo para imitar a Cristo, para ser como Él, tanto en el pensamiento como en la acción. Este estilo de vida de consagración se debe de aplicar a todo creyente, sea hombre o sea mujer, ¿no? Y otra pregunta que vamos a hacer y vamos a ir contestando para desglosar lo que es la piedad. ¿Qué caracteriza entonces a un creyente piadoso? ¿Tú te consideras un creyente piadoso? ¿No? Esa es una pregunta que el día de hoy el mensaje quiere hacer que hagas esa introspección. Y vamos a hablar de algunas características. Hay muchas, pero quise englobarla principalmente en 3. Y la primera es un creyente que busca primeramente el reino de Dios. Un creyente piadoso tiene su mirada puesta en las cosas eternas. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás serán y su justicia y todas estas cosas os serán dadas por añadidura. Un creyente piadoso busca el reino de Dios. Colosenses 3:2 dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Y por qué debería de poner las cosas la mirada en las cosas de arriba? ¿Por qué tendría que buscar primeramente el reino de Dios? Bueno, porque entiende que es peregrino en esta tierra, ¿no? Y estamos de paso, ¿no? Realmente nuestra vida es como sombra que se va, ¿no? Y como dice un salmo, a lo mucho los más fuertes vivirán 70, 80 años. Uno que otro rompe la probabilidad y rebasa los 90 o los 100, ¿no? Hebreos 11:3 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos,
confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Cuando tú vas al Hebreos capítulo 11, que muchos le llaman el Salón de la Fama de la Fe, ¿no? Habla de Abraham, de Gedeón, de Josué. Tú ves que realmente muchos no recibieron lo prometido en esta tierra. Si tú pones atención en el libro de Génesis, a Abraham se le prometió la tierra de Canaán, pero nunca poseyó ni un metro cuadrado, ¿no? Qué irónico, ¿no? Pero lo que pasa es que él sabía que él estaba aquí de paso. Primera de Pedro 2:11 dice: amaos, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y esto es un pasaje, ¿no?, que atenta, por llamarlo así, contra el hedonismo, ¿no? ¿Y qué es el hedonismo, ¿no? Es el amor al placer, ¿no? Entonces, dale al cuerpo lo que quieras, ¿no? Al fin que de algo me voy a morir, ¿no? Entonces, pues, si esto te gusta, hazlo. Si esto te produce placer, hazlo. Si el amor entre dos hombres es sano, pues haz lo que tiene de malo, ¿no? Pero ya vimos que existen formas de amor que no son manifestaciones bíblicas sanas. Un hombre piadoso, un creyente piadoso, busca desarrollar el carácter de Cristo, ¿no?, en su mente, alma y cuerpo. Entiende que ya no es dueño de sí mismo, sino que todo lo que tiene es por gracia, y esto transforma e impacta su entendimiento y anhela cada día ser como Cristo. ¿Por qué qué? Porque Cristo es su modelo. Me encanta Romanos 12:2, no sé si te lo sepas, pero dice: no os conformáis a este siglo, ¿no?, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, ¿no? Y cuando dice no os amoldéis, es eso: no tomes un molde que no es bíblico, que no corresponde a la palabra de Dios, que no tomes el del mundo y te adaptes, ¿no? Hebreos 12:2, mi versículo favorito: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿no? Y Salmo 139, versículo 24: y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Un creyente que busca desarrollar el carácter de Dios en su vida le pide a Dios: muéstrame qué camino de maldad hay en mí, ¿no? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué hábito no es correcto y que tengo que transformar? Un creyente que toma prestados modelos del mundo nunca podrá desarrollar una vida piadosa. Y si se fijan, ha habido modelos del mundo que inconscientemente las iglesias o los creyentes adoptamos. Por ejemplo, ¿te has fijado que últimamente, bueno, ya no últimamente, ya tiene un rato, que ahora los jóvenes, yo ya no soy joven, yo ya estoy a punto del 5º piso, pero se casan cada vez más pegándole a los 30 y pasándole los 30, ¿no? Ahora es rarísimo quien se casa en los 20, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué modelo se compró? Termina tu carrera, viaja por el mundo, cómprate tu auto, ¿no? Termina antes era la carrera, ahora ya es posgrado y maestría, ¿no? Cómprate tu depa, ¿no? Y entonces amuéblalo, y cuando ya tengas tu pantalla de 50 pulgadas, ya has recorrido todo el mundo, entonces cásate, ¿no? Cuando realmente lo bonito es empezar de cero, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo me casé a los 26, ¿no? En mi casa pues nada más había una mesa de plástico, ¿no? Y es padre ir comprando con tu esposa, poner la primer puerta, poner el primer closet, ¿no? Y es algo bonito, ¿no? Hoy día, ¿qué pasa? Hoy día hemos comprado modelos del mundo donde viajas, todo lo que quieras, termina de hacer, y después, si te da tiempo y encuentras a la persona ideal, ¿no?, y se tiene que adaptar a ti, ¿no?, entonces, ¿no?, pones tu casa y te casas, ¿no?, y ya la quieres amueblada, ¿no? Otro modelo que podemos estar comprando inconscientemente es que a veces podemos idealizar o idolatrar inconscientemente predicadores, ¿no? Me invitaron a esa iglesia porque va a predicar tal persona, ¿no? Pero si no predica esa persona, yo no voy,
¿no? Por eso a mí me encanta Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Porque los hombres somos falibles. Y si tu mirada está puesta en un hombre, ese hombre puede fallar. Y si ese hombre cae, ¡pum!, se te cae tu mundo, ¿no? Si el Dios de la Biblia es tu Dios, te parecerás más a Él en la medida que lo adores y lo conozcas. Un hombre piadoso o un creyente piadoso, aparte de que primero busca el reino de Dios, ¿no?, después entiende que es peregrino en esta tierra y tiene un buen testimonio. Dice que somos lo que comemos, ¿no? Entonces ahí hay un helado, ¿no? Y esta persona, bueno, pues ya, ¿no?, 150 kilos, no sé cuánto pese, ¿no? Había otras peores, pero dije, no, mejor no las voy a poner porque hay transmisión en vivo y entonces ya por el segundo servicio pongo las otras, ¿no? Pero la pregunta es, o más bien, nuestro testimonio es reflejo de lo que le metemos a nuestra mente, ¿no? ¿Qué le estás metiendo a tu mente? Todo lo que escuchas, todo lo que ves, todo lo que lees, ¿no?, es lo que impacta tu mente, ¿no? Y realmente es lo que tú hablas, ¿no? Si yo escucho o leo libros de filosofía, que no digo que no se lean, hay literatura universal muy buena, pero si yo le dedico mucho tiempo a cosas que no edifican, entonces mi vocabulario va a cambiar. Si yo escucho música, ¿no?, con palabras soeces, pues obviamente eso impacta en mi mente y entonces pues impacta lo que yo hablo, cómo me visto incluso, qué modelos estoy tomando, ¿no? Como creyente, ¿en qué estás invirtiendo tus recursos? ¿Qué es a lo que más tiempo le dedicas? Fíjense, Hechos 10, del 1 al 12, no lo vamos a leer completos, pero decía, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Qué dice? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios, ¿no? Hay otro pasaje que ahorita ya lo perdí. Dice Hechos 22, 12, dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía, ¿qué?, buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Indudablemente una de las características de una persona piadosa es su testimonio, ¿no? Busca primeramente el reino de Dios, entiende que es peregrino en esta tierra y tiene un buen testimonio. Dice el pasaje ahí, cuando dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y vamos a ver otra palabra, ¿no? Ganancia y contentamiento. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que él tiene que entender que el desarrollar estos hábitos vas a tener una mejor ganancia que aquellos líderes que buscan hacer dinero con la piedad. Es una apuesta segura. No sé si has oído hablar, es muy famosa y si me equivoco por ahí alguien me pueda corregir, pero se le llama, creo que, la apuesta de Pascal, ¿no?, donde un creyente con un ateo le decía, bueno, le compartía al ateo, el creyente al ateo, y el ateo le debatía, ¿no? Y al final el creyente le dice, mira, sea lo que pase, si Dios existe o no existe, al final yo gano, ¿no? Y le decía, ¿por qué? Dice, mira, supongamos que Dios no existe, ¿no? Tú mueres y yo muero y los dos vamos al mismo lugar. Pero si Dios existe y tú no crees en Él y mueres, vas a pasar una eternidad separada de Él. En cambio, si yo creo, estaré en la presencia con Él. Entonces es una apuesta, es una ganancia segura. Mateo 6, del 19 al 21, ¿no?, dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro corazón, allí también estará donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón.
Por lo tanto, si es ganancia, si yo gano, porque el Señor me lo está diciendo, que desarrolle la piedad, pues debería de ejercitarla. ¿Y cómo la podemos ejercitar? ¿No? Con hábitos piadosos. Me encanta Filipenses 4:8 cuando dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, todo lo que es honesto, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si en algo hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, ¿no? Y en esto es donde tiene que estar enfocada nuestra mente, ¿no? O tiene que tener la prioridad. Y yo siempre con los jóvenes que me ha permitido trabajar en algún momento de mi vida, cuando llegaban y me decían, no voy el domingo al servicio, y le digo, ¿por qué? Porque tengo examen, ¿no? Y le digo, ¿y? Me dice, no, pues tengo que estudiar, ¿no? Y le decía, ¿y por qué no estudiaste el viernes? ¿Por qué no estudiaste el sábado? ¿Por qué no estudias el jueves? ¿No? O sea, es un problema de administración del tiempo, ¿no? Pero le daba más importancia a un examen, ¿no?, que venir un domingo a edificarse en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, al final se trata de prioridades. Y dice, esta ganancia debe ir acompañada con contentamiento. Y la pregunta entonces, ¿qué es contentamiento? Contentamiento da la idea de que tener suficiente en sí mismo, ¿no? Estoy contento con lo que tengo, porque dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Me da la idea de que esta piedad que me da ganancia es suficiente, no necesito otra cosa, ¿no? Y no es una autosuficiencia propia, sino sé que Dios es mi proveedor. Dios es mi Yireh, ¿no? Y el contentamiento es sinónimo de gozo. Y sabemos que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Ahí en Gálatas capítulo 5 dice más, los frutos del Espíritu son ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia. El gozo es el segundo fruto del Espíritu Santo, ¿no? Y seguramente aquí alguien compró algo en el Buen Fin, ¿no? Pasó la semana pasada, el Buen Fin. ¿Y cómo te ponen los anuncios, ¿no? ¿Quiere usted ser feliz? Cambie de auto. ¿Quiere usted ser feliz? ¿No? Cómprese esto. ¿Quiere usted ser feliz? Adelgace de peso, ¿no? Y cómprese esta crema reductora, ¿no? Está al 2x1 y a 6 meses sin intereses, ¿no? Y yo, o los seres humanos pensamos, ¿no?, que vamos a ser felices si compro ese producto. Y a meses, ¿no? Y sin intereses, ¿no? Dice, la felicidad depende de las circunstancias, ¿no? Y es cierto, es una verdad a medias lo que te están vendiendo, ¿no? ¿Quieres ser feliz? Pues sí, vas a ser feliz momentáneamente, pero el gozo depende del carácter de Dios. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, si yo tengo contentamiento, es sinónimo de gozo. La pregunta entonces que tienes que responderte el día de hoy es, ¿el gozo es parte de mi vida? ¿O somos conocidos muchas veces por el hermano Grinch? ¿Llegaron a ver esa película? ¿No? El Grinch de la Navidad, un moncito verde, ¿no? Donde siempre estaba enojado, ¿no? Y no quería la Navidad, ¿no? Y bueno, pues esa es la pregunta. ¿El gozo es parte de tu vida? ¿Tus expresiones corporales reflejan que hay gozo? Se platica de una hermana que fue visitada por un pastor, ¿no? Y el pastor tocaba, ¿no? Y la hermana no le abría, tardaban 5 o 10 minutos y el pastor ya se iba cuando abre la hermana, ¿no? Y baja y, ay, hermano, discúlpeme, es que estaba orando y es que ya se me hizo tarde, pero estaba haciendo mi devocional y es que no sé qué, que quién sabe qué, y se le veía una cara de angustia, ¿no? Y le dijo el pastor, ¿de dónde vienes? Estaba yo orando. Pues súbete y regrésate porque se ve que no hizo efecto, ¿no? Sigues igual de afanada, ¿no? No se te ve el gozo en tu cara, ¿no? Vamos a la parte 2, las riquezas son efímeras. Versículo 7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y nada nos podemos llevar. Y hay una frase muy conocida de Job, ¿no? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré, ¿no? Y aquí vamos a entrar a un pasaje paralelo y por favor si puedes ir a Lucas capítulo 12, ¿no? Porque
esta parábola creo que tiene que ver mucho con lo que tiene que tener gozo y contentamiento, ¿no? Y el afán por las riquezas. Esta parábola del hombre insensato, ¿no? Incluso en muchas de las Biblias se conoce como la parábola del hombre insensato. Por lo menos en la mía está marcada así, no sé si en la tuya también, ¿no? Y me voy a permitir leer, y sígueme ahí, por favor. Fíjense, versículo 15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis ganeros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico, ¿qué? Para con el reino de Dios, ¿no? Versículo 17 de esa parábola, ¿no? Dice, porque ¿qué haré porque tengo ¿qué? Mucho, no tengo dónde guardar mis frutos. Este hombre se dio cuenta que la cosecha de aquel año había sido extraordinaria, ¿no? Como todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido momentos muy buenos, ¿no? De vacas gordas, ¿no? Donde de repente ya no sabes qué hacer con el dinero, ¿no? O de repente te llegó un bono o te cayó un negocio, ¿no? Y de repente dices, me voy a comprar esto, ¿no? Lo que siempre quise comprarme, ¿no? Bueno, esta persona, ¿no? Dice, fíjense, voy a leer primero, Eclesiastés 5:12, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, ¿no? En pocas palabras, los godines, ¿no? Como al rico no le deja vivir la abundancia. Y este hombre, ¿no? Tuvo mucho en ese año que empezó su mente, ¿qué? ¿Ahora qué me compro? ¿No? ¿Ahora en qué me lo gasto? ¿No? Como dice Eclesiastés, el ojo nunca se cansa de ver, ni el oído, ¿qué? De oír, ¿no? Dice, derribaré mis graneros y los edificaré, ¿qué? Mayores. Y vamos a ver que si tú observas a lo largo de ese pasaje, que son 5 versículos, más de 10 veces habla en primera persona. Mi, yo, ¿no? O sea, si tú las vas contando, era una persona muy egocéntrica, nunca pensaba en el prójimo. Él no entendió que todo lo que él tenía era por la gracia de Dios. Nosotros debemos entender que somos mayordomos de lo que Dios nos da. Ese auto que tienes, esa casa que tienes, esa familia que tienes, es por la pura gracia y misericordia de Dios. Por lo tanto, tenemos que ser buenos administradores, ¿no? Y si yo tengo un bochito, ¿no? 80, y de repente me quejo, ay, me gustaría tener un coche de 2022, ¿no? Pero tienes más de 15 años en el coche en el que no lo pules, ¿no? No lo enceras, y si no eres un buen mayordomo, ¿cómo quieres que Dios te bendiga con un coche nuevo si con el que tengo no soy un buen administrador, ¿no? Este hombre pensó que almacenar para sí todo lo que tiene, sin compasión para el pobre, para el necesitado, para la viuda o el huérfano. Él nunca se preguntó, hoy me sobra, ¿por qué en lugar de hacer algo más grande, por qué esta abundancia que tengo, por qué no la comparto con otros? ¿No? Solo pensaba en él. Dijo que pensó ¿qué? En derribar sus graneros, ¿no? La pregunta es, ¿y si el año que entra le iba mal? ¿No? Entonces, ¿los iba a tumbar para hacer unos más chicos? ¿No? O sea, él pensó que tenía el futuro asegurado, ¿no? ¿Y a cuántos de nosotros no nos pasó así? Cuando de repente el año 2020 se declara una pandemia, ¿no?
ya habíamos hecho planes, incluso conozco casos de bodas, ¿no? Que se tuvieron que cancelar o posponer. Y yo creo que fue el pretexto perfecto para el varón si andaba dudoso. No, mira, es que la pandemia, ya no nos podemos casar ahorita, ¿no? Y el otro, acá internamente, bueno, me salvé 6 meses más de soltería, ¿no? Cayó la pandemia, ¿no? Y el infortunio de mucha gente que le destapó en qué estaban sus cosas. Dice que habla de derribar los graneros actuales. La pregunta sería, y sabia, ¿no era mejor ampliar los actuales? Se iba a meter en pagar acarreo, ¿no? Destrucción, volver a hacer planos, volver a edificar, etcétera, ¿no? Fíjense, esto lo llevó a un lazo y a una tentación que vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque tenía que invertir más dinero. Dice, habla con firme seguridad, esto haré, sin tomar en cuenta lo que dice Santiago capítulo 4. ¿Y qué dice Santiago capítulo 4? Haremos esto mañana, pero dice, el apóstol dice, pregúntense si Dios quiere, ¿no? Y hay un caso muy famoso, seguramente de aquellos que tienen una edad mayor que la mía, la recordarán. ¿Se acuerdan del programa de No Empujen? Yo sé que los millennials no la van a entender esto, pero con Raúl Astor, no sé si se acuerdan, ahí, estoy hablando de un programa de los 80s, ¿no? Entonces, y hubo un invitado, ¿no? Y Raúl Astor le dijo, bueno, nos vemos el primero, si Dios quiere, en 8 días, en el próximo programa. Y él contestó, aunque Dios no quiera, aquí nos vemos, ¿no? Y en el transcurso de la semana sale en el periódico, y Dios no quiso, ¿no? Se murió ese actor, no sé qué le dio un infarto, no sé qué pasó, y decía el periódico, y Dios no quiso, ¿no? Y así estaba este ganero, esta persona, ¿no? Queriendo, asegurando que él tenía el año que entra para él y que tenía todos sus planes. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, versículo 19. Y aquí vamos a ver varias necedades. La primera de ellas es dejar para después de finalizados sus proyectos la comodidad y descanso. Era una persona que se afanaba y siempre quería estar haciendo cosas nuevas, ¿no? Otra parte de necedad, más necio todavía al tener por seguro que los bienes de reserva le durarían muchos años, ¿no? O sea, él ya tenía todo planeado, ¿no? Necio al dar por sentado que gozaría de salud durante y después de la ampliación de sus graneros. Y creo que la pandemia nos mostró que somos muy endebles, que la salud y la felicidad no se pueden comprar con dinero, porque hay personas que han fallecido por la pandemia, o incluso el día de hoy, ¿quién te asegura o quién me asegura a mí que dentro de mi cuerpo se está desarrollando un cáncer y no lo sé? No había entendido que el alma del ser humano no se sacia ni no se sacia ni con un granero lleno de trigo. ¿Por qué? Porque cuando se llenaran esos nuevos graneros, ¿qué iba a hacer él? Volver a construir unos más grandes, ¿no? Y a veces no nos pasa nosotros, o tú no eres esclavo de la telefonía, por ejemplo. Ya salió el nuevo iPhone, no sé cuál va, si el 15 o 16, no sé, y todavía no terminamos de pagar el que tenemos, y dices, bueno, que me lo tomen a cuenta, y pues a 6 meses sin intereses, ¿no? Y ya tienes el nuevo iPhone, ¿no? O ya salió la nueva consola de Xbox, y a mí me pasa con mis hijos, y yo soy parte de ese lazo, ¿no? Mis hijos me dicen, ya salió el FIFA 21, papá. Digo, pero ya tenemos el 12, el 14, el 16, el 18 y el 20. Es lo mismo, es el mismo juego. Sí, pero es que Cristiano Ronaldo ya está ahora en el Liverpool o en el Manchester United. Y yo quiero jugar ahí con Cristiano Ronaldo. Y Messi está en el PSG. Y yo quiero jugar con Messi en el PSG. Pero ya tienes a Messi, ya tienes el FIFA. Sí, pero es que yo quiero, ¿no? Vemos ahí que nuestra naturaleza nos pide más y más y más. La pregunta entonces es, ¿cuáles son tus graneros? ¿Qué es aquello por lo que en tu vida hoy día tú estás afanado? A lo mejor por pagar un préstamo que adquiriste y que salieron mal las cuentas,
o por el FIFA 21, ¿no? O estás afanado por un auto, o estás afanado por una sala o un comedor, o por un novio, ¿no? ¿No? Que venga un novio, estoy afanado por eso, ¿no? ¿Qué es? ¿No? Por lo que te afana. Y me encanta este libro y lo recomiendo para todo varón. El hombre frente al espejo, no sé si han tenido la oportunidad de leerlo, ¿no? Pero es de este autor Patrick Morley y habla de la carrera de ratas. ¿Alguna vez han ido a una tienda de estas que venden animales y mascotas, ¿no? Y está el ratón dando vuelta, ¿no? Y ahí está, ya está, ya está, ya está, corre, 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 y nunca llega a la meta, ¿no? Y el libro habla de eso, ¿no? Hombres, varones principalmente, que se afanan por llevarle a su familia cosas, o sea, alimento, pagarles universidad, pagarles escuelas, vestirlos, ¿no? Pero están descuidando tiempo con sus hijos, ¿no? Y es ahí donde nosotros como varones tenemos que tener ese equilibrio, ¿no? Entre poder disfrutar nuestra familia, poder ser parte de la obra del Evangelio y trabajar. Y me encanta, dice, el secreto del contentamiento no es en obtener lo que deseamos, sino en redefinir ¿qué? Lo que necesitamos. Y me encanta, ¿no? Porque de repente vas a una tienda de estas, ya no voy a hacer comerciales porque parece que me están pagando, pero vas a una plaza, la que quieras, ¿no? Y entras y ahora en el Buen Fin, mira este suéter, ¿no? Estaba en 1,000 pesos, pero tiene el 60, salen 400, y aparte tiene el más 20, salen 320, y está a meses, está baratísimo, ¿no? Ya te haces aquí como 4 en el carro, ¿no? Y la pregunta es, ¿y lo necesito? Pero es que está baratísimo, ¿pero lo necesitas? Pero es que está baratísimo, ¿lo necesitas? ¿No? ¿Ok? Gastamos dinero que no tenemos para comprar cosas que no necesitamos para impresionar a gente que no le importamos. Me encantó esa frase. Gastamos dinero que no tenemos para comprar cosas que no necesitamos para impresionar a gente que no le importamos. Vamos a la tercera parte y ya en esta nos vamos a ir más rápido. Dice, cuida tu mente y tu corazón. Y cuando yo voy al versículo 8 y 9, dice, porque lo que allí en Timoteo dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciaron algunos, se extraviaron en la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿no? Nuestro corazón nos lleva a desear cosas que no necesitamos. Esa tentación nos lleva a tomar decisiones que muchas veces nos llevan al lazo, ¿no? Y vamos a ver ejemplos bíblicos de hombres que no cuidaron su corazón. Los vamos a mencionar, no vamos a verlos acá. El pecado de Acán. ¿Se acuerdan de este personaje en el libro de Josué? Cuando Dios les dice que entren y conquisten la tierra de Canaán. Y que vayan, si mal no me equivoco, y si me equivoco que alguien me corrija, creo que van y les dice que tomen la ciudad de Jai o Ai y que destruyan todo lo que hay ahí. Y sin embargo Acán toma un manto babilónico, ¿no? Y Josué y su ejército pierde la batalla. Y después de que Josué clama a Dios, Dios le dice, hay pecado en la congregación. Y empiezan hacen como un sorteo y van cayendo las familias hasta que cae la familia de Acán. Y lo triste es que el pecado de Acán llevó a su familia a la muerte, porque sus hijos fueron apedreados. Dice Acán, y Acán respondió a Josué diciendo, Josué capítulo 7, versículo 20 y 21, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, Dios de Israel, y así he dicho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, a 6 meses sin intereses, tenía el 60% de descuento, ¿no? Y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual, ¿qué dice? Codicié y tomé. Y he aquí que escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Y la palabra ahí de codiciar lleva la idea de una acción decidida de tomar algo, pese lo que pese, ¿no? Y es triste ver en México que después de las vacaciones
las tiendas de empeño están llenas, ¿no? Porque se fueron. No teníamos, pero empeñé la televisión, empeñé esto y me voy de vacaciones. Ya después, ya veremos, ¿no? El chiste es ahorita disfrutarla, ¿no? Vámonos a la playa, al jijiji, al jaja. Ya veré después cómo pago. Caemos en lazo. Son decisiones no sabias las que muchas veces se toman. Ananías y Zafira, capítulo 8. ¿Recuerdas este pasaje? ¿No? Ellos venden una propiedad, toman parte del dinero de esa propiedad, le dicen a Pedro que la vendí en 10 pesos, pero realmente la habían vendido en 15 y ellos se quedaron con 5. Y el problema fue que quisieron engañar, ¿no? Y Pedro incluso les dice, ¿por qué permitiste que Satanás engañara tu corazón? El criado de Eliseo, Gieser o Gesier, si no me equivoco, ¿no? Cuando Eliseo sana a Naamán, el leproso, ¿no? Y él, el agradecimiento, le quiere dar un regalo. Y Eliseo le dijo, no me des nada. Y Gesier le dijo, ¿sí es Gesier? Ok, Gesier. Le dijo, no, oye, o sea, qué bárbaro, ¿no? Y va y alcanza a Naamán y le dice, no, ¿sabes qué? Siempre sí, pero no le dijo a Eliseo que había ido, ¿no? Y Naamán le da esta recompensa. Y Eliseo, Dios le muestra y le dice a Eliseo, Giesi, ve y repréndelo. Y dice que le dio lepra. ¿Por qué? Por avaricia. Todos ellos tenían algo en común, la avaricia. ¿Qué es aquello en lo que está sustentado tu corazón y seguridad? Si hoy día el Señor decidiera tocar tu vida, tu familia, tu casa, tu salud, ¿cómo reaccionarías? ¿Qué es lo que más se entroniza tu corazón? Porque es ahí donde Dios va a trabajar. Vamos a la última parte. Comparte lo que tienes. Y si vamos a Timoteo capítulo 6, versículos 17, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos ha dado las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y me encanta porque esto refuta una mentira del diablo, ¿no? Que para ser creyente y para servir a Dios necesita ser pobre, y no es cierto. Cuando está aquí el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, a los ricos de este siglo se está refiriendo a las personas que tenían dinero, ¿no? A los fifís, por llamarlo así, ¿no? De aquella época, de aquella iglesia en la cual Timoteo ministraba. Es decir, Dios no está enojado con que un creyente tenga posesiones y que sea bendecido, ¿no? Que un creyente tenga, si se puede ir de viaje cada año, de vacaciones, o cada fin de semana, o si tiene el coche A para el domingo y el lunes cambia por el coche B y cambia el martes por el coche C, Dios no tiene problema. Y vamos a ver algunos ejemplos de gente. Un creyente piadoso y contento con lo que tiene, en lugar de anhelar más, entiende que hay que compartir la bendición que él posee. Por eso dice ahí, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos y que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Regresando al pasaje de la parábola del necio, ¿qué le dijo Dios? Necio, hoy van a pedir tu alma. La expresión de necio nos recuerda a Nabal, esposo de Abigail. ¿Se acuerdan de ese pasaje allá en el Antiguo Testamento? David está en guerra, tiene hambre y sed, si no me equivoco, y va y le pide a Nabal provisiones. Y Nabal incluso dice, ¿quién es David? ¿No? ¿Yo qué tengo que ayudar a esa persona? ¿No? David se entera y David iba decidido a matar a toda la gente de Nabal y se aparece Abigail en medio, ¿no? Y le da provisión. Y después vemos un pasaje después que esta persona, Nabal, muere al otro día. Porque si no lo compartes, Dios te lo quita. Dios anunció una sentencia de muerte a esta persona necia, tanto a Nabal como al necio, ¿no? Hoy van a venir a pedir tu alma y todo por lo que te afanaste, ¿no? Y todo el tiempo que descuidé de comunión con mis hijos, de servir en el cuerpo de Cristo, de compartir el evangelio,
de tomarme un café con mi esposa, con mis hijos. ¿Estás tú edificando en lo temporal o en lo eterno? Y los ganeros ya no serían para él. Lo triste, ¿no? Porque al final seguramente iban a llegar sus hijos y a lo mejor su hijo dijo, no, a mí no me gusta eso, yo voy para doctor. Y ven a los ganeros, ¿no? Yo creo que hay personas que si supieran lo que van a hacer sus hijos con la herencia, ¿no? Se levantan de la tumba, ¿no? ¿Ok? ¿Cuál sería entonces la conclusión y la aplicación de este mensaje? Así como la piedad es la raíz de todos los bienes, la codicia es la raíz de todos los males. La avaricia y el engaño de las riquezas nos apartan de la fe. Si bien no nos llevan a una apostasía al creyente, al verdadero Hijo de Dios no lo apartan, no pierde su salvación porque la salvación no se pierde, pero sí puede perder su comunión con Dios, sí puede perder el gozo de su comunión con Dios. A veces tú y yo estamos tan afanados que incluso yo muchas veces me identifico, y lo he platicado con mi esposa, y mi esposa siempre me dice, a ti te gusta vivir en el alambre, en el estrés, ¿no? Tienes que hacer esto, y si no lo haces, no eres feliz, ¿no? Yo batallo con eso, porque a veces me identifico como con Marta. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Lázaro, ¿no? Llegó Jesús y ¿qué quiso hacer Marta, no? Se puso a limpiar los muebles, la cocina, ¿no? Y que fue y le reclamó Jesús, ¿y qué está haciendo María? ¿No? ¿Y qué le dijo? Marta, afanada y turbada por muchas cosas estás, pero una cosa te es necesaria y es estar en comunión, ¿no? Y ella lo tiene. Muchas veces descuidamos lo mejor por tener lo bueno, ¿no? Como creyentes debemos ejercitar la piedad a través de la lectura, la oración, la obra en el cuerpo de Cristo. Deja de ser menos Marta y empieza a ser más como María, en el buen sentido de la palabra. Si nuestra vida y el uso de nuestras posesiones no honran y glorifican a Dios, las bendiciones se pueden convertir en maldiciones. Ah, caray. Sí, la Biblia, hay un pasaje en Malaquías, capítulo 2, versículo 2. Si no oyereis y si no decidieres de corazón dar gloria a mi nombre, porque todo lo que tú y yo tenemos tiene que dar gloria a Dios. Ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. ¿Y qué dice? Y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no habéis, ¿qué dice? Decidido de corazón. Y una vez hay una frase, no es bíblica, ¿no? Pero que dijo mi suegra y me encanta, ¿no? Me dice, insisto, no es bíblica, ¿no? Y que dijo, a veces cuando tú y yo no ofrendamos a la obra del Señor, ofrendas para el diablo, ¿no? Y ella decía, ¿por qué? Porque pues en ese momento coincide que se te descompuso el boiler, ¿no? Chocaste y te pegaron, ¿no? Y por quererse acaparar y retener el dinero, en lugar de ser de bendición para otros, ¿no? Entonces se te va por otro lado, ¿no? Si Dios te bendijo con un auto, con una casa, la puedes abrir para estudios bíblicos, para hospedar a personas, ¿no? Para darle un ride a un hermano, a una hermana. Si te bendijo con una carrera, puedes bendecir a otros con tu conocimiento. Hombres de fe piadosos, y con esto voy cerrando. Hombres de fe piadosos. Lidia, ¿se acuerdan de Lidia? La vendedora de púrpura, y el púrpura era cotizado en aquella época, o sea, una hermana que tenía dinero. Dice que abrió su casa para el apóstol Pablo. Nicodemo, ¿no? Un fariseo que parece ser que era un seguidor de Cristo, ¿no? Dice que incluso él para la tumba de Jesús llevó especies aromáticas que eran muy costosas en aquella época. José de Arimatea, ¿no? Que fue y buscó el cuerpo de Jesús y lo puso en un sepulcro vacío. Era gente que tenía dinero y que lo ponía a disposición de otros. Abraham, cuando da los diezmos a Melquisedec, todos ellos tenían una perspectiva correcta. ¿Qué deseo material está sembrando tu corazón? ¿Ese deseo honrará a Dios? ¿Edifica tu vida
y la de otros? ¿O hay algún lazo en tu corazón que has abrazado? Y por último, muchos creyentes pierden de vista la perspectiva de la eternidad. Se enfocan más en lo efímero de lo material en detrimento de lo trascendente y de lo espiritual. Pierden la oportunidad de disfrutar la verdadera riqueza, aquella que es producto de invertir generosamente en nuestras vidas en favor del prójimo. El reto, por lo tanto, es confiar en Dios y en su reino y liberarse de los afanes respecto al dinero y las posesiones. Si tu vida no te pertenece, no es propiedad tuya. Hoy puedes estar, mañana ya no vamos a estar. ¿Qué estás haciendo con esta vida? ¿Qué has hecho con el Evangelio? Hagamos la pena que valga el sacrificio de Cristo en la cruz. Dejemos de ser menos Martas, seamos más Marías y dejemos de apuntar a nuestros ganeros para bendecir a otros y seamos creyentes piadosos. Vamos a orar, por favor. Señor y Dios Padre, gracias te damos por este día. Y Padre, debemos reconocer que todo es tuyo, que tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, el Dios todopoderoso, y que todo lo que tenemos es por tu bendita misericordia. Señor, dice tu palabra, tuya, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y gloriamos tu bello nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosa semejante? Pues todo es tuyo y de tu mano te damos. Señor, en tus manos ponemos este mensaje para que podamos desarrollar hábitos piadosos, tener contentamiento, gozo, y que podamos tener la puesta en las cosas de arriba y buscar primeramente el reino de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias y te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos.